Buenos días, banda. Esta historia es solo para entretener derechos de autor, esta teoría barra fanfic no me pertenece. Sin embargo, el anime junto a la historia original del anime no me pertenece, sus créditos a sus respectivos creadores. Creador de la teoría barra fanfic. Ocean 02. Capítulo 18. Severus Snape era un hombre orgulloso, además de ser una persona del tipo lobo solitario. Con la muerte de su mejor amigo en el mundo, Severus había renunciado a la vida. La mayoría no sabía, de hecho, Severus dudaba de que alguien siguiera vivo, pero él y Albus sabían que había sido un espía para el hombre desde que se graduó de Hogwarts. La mayoría creía que se había convertido en traidor al Señor Oscuro mucho más tarde en la guerra. También dudaba que alguien, incluso Albus, supiera que Severus se había reconciliado con Lily y había perdonado a James. Solo ellos tres sabían que Severus los había visitado regularmente en Godric's Hollow y había sostenido y jugado con un bebé bastante revoltoso llamado Harry Potter. Fue James quien le dijo que habían puesto a Severus en su lista de guardianes para Harry en caso de que les pasara algo. Iba tras el perro callejero y el lobo, pero antes que Minerva y el primo de James, Jack. Todo estaba establecido en sus testamentos que Albus había recopilado, alegando que se lo llevaría a los goblins para que lo declararan. Severus había mirado estupefacto a su antiguo rival de la escuela. Él fue el primero en llegar a su casa cuando sucedió. Un dolor agudo se apoderó de su brazo mientras se preparaba una pequeña cena. Era mucho peor que el día en que el Señor Oscuro lo había marcado, y Severus observó con horror cómo la marca sangraba como un líquido negro. Eventualmente, la marca se desvaneció. Todavía estaba allí, pero ahora un gris apagado en comparación con el negro oscuro de antes. Después de tomar un analgésico y un trago calmante, el joven adusto se apareció directamente en la cabaña. James yacía muerto al pie de las escaleras, su varita cayendo a centímetros de su mano. Dudó en subir las escaleras, aterrorizado por ver qué encontraría, sin embargo, corrió hacia la guardería tan pronto como escuchó el llanto de un bebé. Fue allí donde encontró a Lily, muerta a los pies de la cuna. Severus cayó de rodillas ante ella, dejando escapar un pequeño grito de su boca. Disculpándose con Lily, Severus se puso de pie y sacó al pequeño Harry de la cuna. El niño se aferró a la túnica del hombre y se acercó lo más que pudo con sus pequeños brazos. Severus lo hizo rebotar un poco, su mente pensando en lo que tenía que hacer. Desafortunadamente, el hombre todavía estaba en estado de shock y no podía pensar rápidamente. El portazo de la puerta principal y otro hombre gritando James desde abajo hicieron que Severus entrara en pánico. Volvió a colocar a Harry en su cuna con ternura y se desilusionó cayendo de nuevo en la esquina de la habitación justo cuando el chucho entraba corriendo. El chucho ignoró por completo a Lily y fue directo a Harry, quien de hecho estaba sonriendo directamente a la olla que el invisible Severus estaba parado. Por un momento, Severus observó al perro saltando alrededor del bebé y trató de ignorar sus extraños murmullos, pero pronto se fue. Fue casi 2 semanas después que Severus fue arrestado por un grupo de aurores y arrojado a una celda en Azkaban sin mucho ruido. Severus se negó a siquiera pensar en lo terrible de su tiempo allí. Casi un mes y Severus todavía creía que nunca se recuperó realmente de la tortura pasiva del Dementor. Afortunadamente, lo habían sacado para su juicio y, fiel a la palabra de Albus, fue liberado después de que el hombre mayor respondiera por él como espía. Sin embargo, su gratitud por el hombre pronto se desvaneció, ya que juntos abandonaron la sala del tribunal y Albus los llevó a los dos a su oficina por Red Flu. Severus, muchacho, es genial ver que te va tan bien. No estaba bien, estaba sucio y cansado. Su cabello estaba desordenado y suelto y además tenía una barba a juego. El pobre joven también tenía frío y temblaba mucho. Tenemos mucho de qué hablar. En primer lugar, debo disculparme por dejarte en Azkaban durante demasiado tiempo. Han pasado muchas cosas en tan poco tiempo. Severus se quedó atónito al saber que había sido el chucho quien había traicionado a James y Lily, y que también había matado a la maldita rata. No le sorprendió demasiado saber que el lobo, de hecho, seguía siendo un cobarde y se había escapado al continente después de la noticia. También se sorprendió al saber que Harry estaba escondido con su familia Muggle. Cuando Severus preguntó sobre el testamento de los Potter, Albus negó con la cabeza. No hubo testamentos, mi niño. Miró a Severus. Afortunadamente, estaba lo suficientemente cuerdo como para darse cuenta de que incluso la respuesta más pequeña haría que Albus cuestionara cosas que Severus no quería que supiera el entrometido anciano. Pero, quizás deberíamos llegar al meollo de la reunión. Deseo que tomes el puesto de profesor de pociones aquí en Hogwarts. Para lo que sea, Albus.
Severus había dedicado casi 3 años de su vida a espiar para el hombre y tenía toda la intención de huir de este maldito lugar tan pronto como pudiera. Incluso tenía planes de cazar y llevarse a Harry con él. Si el pariente mugle con el que Albus decía haber dejado a Harry era Petunia, solo podía pensar en lo que le pasaría a ese chico. Voldemort no se ha ido. La prueba de eso, antes de que preguntes, está en tu brazo, y en los brazos de todos sus mortífagos, Albus reclamó solemnemente. También he realizado varios rituales para demostrar que tiene la forma de un espíritu. Un brillo apareció en sus ojos. Además, lo he comprobado y el orbe que contiene la profecía sigue activo. Como saben, estaría inactivo si se hubiera completado. No, tengo mucho miedo de que Voldemort regrese y debemos prepararnos. Así comenzó el nuevo capítulo en la vida de Severus, el del murciélago de mazmorra, el desprecio de todos los que no eran Slytherins. Albus creía que su posición como espía podría salvarse si Severus fuera cruel y degradante con todos los que no apoyaban al Señor Oscuro. Así lo hizo. Severus dudaba mucho de que funcionara, sin embargo, se dio cuenta de lo estúpida que era la gente cuando varios de los seguidores del Señor Oscuro que habían escapado del enjuiciamiento se acercaron a él para pedirle favores y ayuda. Su proyecto de encontrar a Harry tampoco se había detenido y durante los siguientes 6 años el hombre usó todas las formas de favores y deudas que había cobrado para encontrar siquiera una pista de la ubicación del niño. Desafortunadamente, nunca apareció nada. Petunia Evans había desaparecido como por arte de magia. Aún así, se mantuvo diligente en su búsqueda. Tal vez fue el destino, o simplemente uno de los dioses de arriba se burló de él cuando el niño literalmente cayó en su regazo. Decir que Severus estaba sorprendido de encontrar al niño debajo de una mesa en una biblioteca teniendo un severo ataque de pánico sería subestimar por completo su montaña rusa emocional. Alegría por haberlo encontrado, tristeza por ver a Harry tan destrozado y enfado al enterarse de lo que Petunia le estaba haciendo a su sobrino. Durante los siguientes 3 años, Severus ayudó a cuidar a Harry, tanto en cuerpo como en mente. Pociones para ayudarlo a crecer y estar más saludable, e información para ayudarlo a aprender. No fue suficiente tiempo, pero Severus se había quedado tan asombrado por el cambio en Harry en ese período de tiempo. El adusto y solitario lobo de un hombre finalmente había encontrado a alguien a quien verdaderamente y honestamente se preocupaba. Sería un error asumir que Severus no se había dado cuenta de lo cerca que se habían vuelto, pero como espía, era mejor si podía poner distancia entre ellos. Sin embargo, solo porque era lo mejor, no estaba destinado a serlo, y su relación se había vuelto más fuerte incluso en los pasillos de Hogwarts, y se encontró tan orgulloso de que Harry estuviera entre los 3 primeros de primer año. Aggie había afirmado que Severus estaba actuando como un padre orgulloso cuando le envió los resultados de Harry. Eso había causado que el hombre hiciera una pausa y reevaluara cómo se veía a sí mismo ya Harry. Reflexionó sobre ello durante varios días antes de darse cuenta de que ella tenía razón. Severus veía a Harry como un padre vería a su hijo. Fue cuando Harry estaba furioso con Draco y la chica Potter que Severus supo que Harry estaba tan cerca de él como lo estaba del chico. Ni siquiera mirar la poción que se le entregó e inmediatamente solo beberla. Ese tipo de confianza, especialmente de un niño criado en un hogar abusivo, fue asombroso. A partir de ahí, Severus comenzó un nuevo plan para alejarlo de Petunia. Desafortunadamente estaba demasiado atrincherado en los bolsillos del director. Traer a Harry a su hogar le daría a Albus un nuevo nivel de control. Sinceramente, además de empacar sus pertenencias huyendo del país. Severus no tenía forma plausible de ayudar a Harry. Así que Severus continuó tramando y planeando, buscando la opinión de Aggie. Cine idea era simplemente mudarse al mundo de Aggie, cuya idea era simplemente mudarse al mundo Mugle. Severus lo consideró, sin embargo, después de ver cuánto disfrutaba Harry con la magia y lo cerca que estaba de sus amigos, esa solución creaba más problemas de los que resolvía. Pero luego sucedió Samhain, y un día después, un hombre que se parecía a James Potter entró corriendo al gran comedor. La expresión de la cara de Harry cuando vio al hombre, empeoró aún más cuando escuchó que era un Potter, había creado una sensación de pesadez en su estómago. Cuando todos fueron llevados a toda prisa a la oficina de Albus para escuchar a Potter destrozar a Albus por el daño que le había hecho a su hijo, Severus supo que este era el hombre que podía luchar por Harry, y ese sentimiento en su estómago también llenó su pecho. Severus había ignorado las justificaciones y patrocinios de Albus y notó que Potter también ignoró todo lo que dijo el hombre, consolidando aún más que el hombre era la mejor opción para Harry. Severus ni siquiera hizo un comentario cuando Potter le pidió a Albus que le permitiera reunirse con Harry.
Desilusionado, Severus siguió a Filius, Harry Potter mientras se dirigían a la oficina de Filius. Se coló en la oficina justo cuando Filius se iba y puso los hechizos de privacidad en su lugar. Se paró en la esquina, sin escuchar realmente, solo mirando para ver cómo interactuaban. Casi de inmediato, Harry tomó al Potter mayor, y el último clavo fue clavado en el ataúd. Severus sabía que Potter era la mejor opción, la opción más segura. A partir de ese momento, Severus prometió alejarse de Harry. Era demasiado tarde para Severus, estaba demasiado cerca del chico, pero con suerte Harry no lo estaba. El chico era resistente, saltaría hacia atrás. Después de todo, fue lo mejor. Harry no estaba manejando la pérdida de Seth. Durante los siguientes 2 días, el niño caminó envuelto en niebla, haciendo cualquier cosa mecánicamente y sin pensarlo realmente. Era consciente de que estaban sucediendo cosas, pero no podía relacionar las acciones con él mismo. Era como si estuviera viendo todo desde una pantalla. Sabía que estaba preocupando a sus amigos, e incluso los profesores Flitwick y McGonagall lo miraron preocupados, con Charmmaster intentando hablar con Harry en al menos 2 ocasiones distintas. En ambas ocasiones, las respuestas mecánicas de Heredero Potter tenían a Filius muy preocupado. Durante la próxima semana, Filius había notado que las calificaciones de Heredero Potter estaban bajando. Normalmente las notas del chico eran en su mayoría O's salpicadas con E's, ahora su tarea era regularmente A's y aunque todavía era una nota decente, era anormal para Heredero Potter. Como director preocupado, se dirigió a las oficinas de sus compañeros profesores para discutir la tendencia en las calificaciones del niño, y estaba más que preocupado cuando todos comentaron que estaba sucediendo lo mismo. Fue cuando salió de la oficina de Severus que Filius tuvo una epifanía. Había estado contando sus conversaciones con el hombre, y las cosas simplemente no parecían encajar. Una vez en su oficina, decidió poner todo el recuerdo en un pensadero. Se tomó un momento para relajarse antes de sumergir la cabeza en el cuenco. Severus, ¿tienes un momento? Necesito hacerte algunas preguntas sobre una de mis claus. Filius tocó y esperó una respuesta antes de entrar, hablando de inmediato, sabiendo que Severus odiaba perder el tiempo. ¿Cuál de tus pequeños sabelotodos está luchando, Filius? Llegó la respuesta del hombre vestido de oscuro. Estaba claramente corrigiendo ensayos mientras su pluma goteaba tinta roja. Ahora, Severus, ¿es esa una forma de hablar sobre la mejor casa de la escuela? Filius, ¿crees que puedes mentirme tan descaradamente? Severus dejó escapar un pequeño resoplido de diversión, antes de hacer una mueca. Tal vez sea una coincidencia, pero recién ahora estoy corrigiendo tus ensayos de primer año. ¿Es seguro asumir que el estudiante sobre el que desea expresar sus preocupaciones es uno de ellos? ¿Por qué si lo es? Un momento bastante fortuito si lo digo yo mismo. Filius sonrió brillantemente. Tal vez ya has hecho la tarea del señor Potter. Mirando hacia atrás, Filius notó que esta era la primera evidencia. La columna de Severus se había puesto rígida, y le tomó un momento repasar los ensayos calificados. Ah, sí, señor Potter, ¿qué ha hecho ahora? ¿Ha presentado una queja sobre los métodos que utilizo para calificar ensayos tan deplorables? No había calor en sus palabras, notó Filius. No, nada de eso, te lo puedo asegurar. Sacudió la cabeza con vehemencia. Mientras el Filius del recuerdo hablaba de sus observaciones sobre el desempeño negativo de Heredero Potter, el Filius actual caminó hacia el otro lado del escritorio para observar a Severus más de cerca. Mientras el recuerdo se desarrollaba y Severus escuchaba todos los problemas de Harry, Filius vio que detrás del escritorio y fuera de su vista anteriormente, las manos de Severus temblaban. Una mirada más cercana también llevó a Filius a notar que Severus estaba haciendo una mueca y rechinando los dientes. No era en la forma habitual de aburrimiento o enfado que solía mostrar Severus, sino más bien en la forma de alguien que se resiste a una acción. Sí, bueno, todo parece provenir de ese día hace varias semanas, cuando Rolanda lo vio corriendo por los pasillos, y cuando se saltó 2 de sus clases. Recibió 5 detenciones ese día, 3 de las cuales fueron de usted. ¿Notaste algo en su comportamiento que estuviera especialmente fuera de lugar? Sé que eres duro con los estudiantes, pero la justificación de una poción manchada no parecía digna de 3, y cuando intenté decirle que solo necesitaba sentarse a través de uno, me dio una mirada insulsa informándome que se sentaría a través de los 3. Este fue el punto que había desconcertado a Filius en primer lugar y estaba contento de haber pensado lo suficiente como para volver a ver este recuerdo. Un momento de agonía apareció en el rostro estoico, desapareció en un instante.
Pero Filius lo había atrapado las 2 veces. Ignoró las palabras que Severus le lanzó, notando que la voz del hombre tembló varias veces antes de que lograra sacar a Filius de su oficina. El recuerdo terminó y Filius se encontró de vuelta en su oficina. Curioso, muy curioso. Sin pensarlo 2 veces, Filius convocó 2 pedazos de pergamino y escribió solicitudes para que 2 estudiantes vinieran a su oficina en 20 minutos. Agitó su varita y los pergaminos se plegaron en forma de pájaros y volaron en busca de sus objetivos. Filius suspiró que estaba teniendo migraña, esperaba que los 2 chicos tuvieran las respuestas que Filius necesitaba. Theo estaba solo en el estudio cuando llegó la nota del profesor Flitwick, esperó pacientemente mientras Theo terminaba el último de su ensayo. Una vez hecho, Theo centró su atención en él, desplegándolo y leyendo el contenido. Theo supo casi al instante que la citación no era por él, sino por Harry. Theo solo podía esperar que esto fuera productivo. Blaise estaba sentado en su cama mirando las cortinas cerradas de la cama de su amigo. Realmente odiaba lo cerrado que se había vuelto Harry. A Blaise le dolía muchísimo ver a su amigo con tanto dolor que simplemente se cerró. El aleteo de las alas de papel lo sacó de sus pensamientos, y cuando aterrizó en su almohada, Blaise rápidamente lo desdobló y leyó su contenido. Volvió su atención a la cama cerrada, tal vez. Solo tal vez había esperanza. Harry se encontró justo después de la cena siendo arrastrado por sus 2 amigos hacia un destino desconocido. Realmente no tenía mucha energía, y solo deseaba que el dúo lo dejara volver a la seguridad de su cama. Las clases habían terminado y no entendía por qué seguía moviéndose solo un poco más Harry. Theo insistió. El profesor Flitwick quiere hablar contigo. Harry ahogó otro suspiro. Solo quería que lo dejaran solo. Estaba cansado y molesto y aunque una pequeña parte de él estaba agradecido de que su jefe de casa estuviera preocupado, el resto de él estaba molesto por no haberlo dejado solo. Debería ser fusilado al menos. La última reunión duró casi la mitad de la primera. Voces al final del pasillo sacaron a Harry de sus pensamientos. Tengo mucho que atender a Filius. Gracias por arrojar luz sobre los problemas que tiene uno de mis Slytherins, invertiré más tiempo en la sala común con suerte, esto la impulsará a comunicarse conmigo. Harry se estremeció ante la voz, y solo avanzó porque Theo y Blaise prácticamente lo habían arrojado a la oficina. Ahora, si me disculpa, las palabras del profesor Snape se interrumpieron cuando vio a Harry entrar a trompicones en la oficina. Ah, gracias chicos. Podemos manejarlo desde aquí. El profesor Flitwick se lo dijo alegremente a los amigos de Harry, quienes asintieron y abandonaron la habitación. La puerta se cerró rápidamente y Harry sintió que las barreras de seguridad y privacidad se formaban sobre ella. Ahora maestro Snape, debo disculparme, no es solo por su Slytherin que lo llamé aquí. Harry se había deslizado tan cerca de la puerta como pudo, su magia probándola. El profesor Flitwick ni siquiera estaba seguro de si era consciente de que lo estaba haciendo. Su rostro estaba tan abatido como antes. Tal vez esto es algo que debería quedar entre el señor Potter y yo, profesor Flitwick. El profesor Snape lo intentó. Desafortunadamente, debo insistir en estar aquí. Se trata de la salud de una de mis claus, maestro Snape. Estoy seguro de que puedes entenderlo. El profesor sonrió al hombre adusto que tenía delante. Ayudaría a saber que escuché una historia bastante interesante sobre ustedes 2, bueno, de los 2 estudiantes que acaban de irse. Un temblor repentino sacudió la oficina del pequeño profesor, sus suministros en su escritorio y las medallas en su pared temblando siniestramente. Parece que ustedes 2 se conocen desde hace mucho tiempo. Conociéndose incluso antes de que los enviaran a ayudar a Heredero Potter en el callejón Diagon. Se lo dijeron a alguien. Harry apenas controló su ira. De hecho, le contaron uno de mis secretos. Profesor Flitwick. El temblor en la oficina empeoró mucho. De acuerdo, tal vez no tenía el control de su ira. El profesor Flitwick lo miró con una sonrisa amable en su rostro. Sin embargo, el profesor Snape lo miró con una mirada de pura sorpresa. No tenían derecho. La ira se había apoderado de él, y el chico tembló casi tanto como la oficina. Una pequeña parte, la parte tranquila de la mente de Harry, estaba bastante sorprendida de que nada se hubiera caído o hecho añicos. Lágrimas de frustración llenaron sus ojos, y sus nudillos se pusieron blancos por el estrés cuando formaron puños. Un sabor a cobre llenó su boca cuando se encontró mordiéndose la lengua para no gritar. Los temblores se hicieron más fuertes y el profesor Snape luchó por mantenerse de pie. Nada más se cayó y el profesor Flitwick siguió sonriendo mientras permanecía a salvo en su silla. Señor Potter, necesitas calmarte ahora.
El profesor Snape informó a Harry con severidad. Desafortunadamente, Harry estaba demasiado herido y enojado para escuchar. Su magia todavía estaba fuera de control y la habitación estaba cargada de ella. Señor Potter. El profesor Snape lo intentó de nuevo, mientras luchaba por dar unos pasos hacia él. Harry, necesito que te calmes ahora. Se las arregló para descansar sus manos sobre el hombro del chico tembloroso, sin embargo, casi las retiró cuando la magia del chico se empujó hacia él. Con gran dificultad, el profesor Snape se arrodilló frente a Harry, obligándolo a mirarlo directamente a la cara. Harry, estoy aquí. Está bien. Dudó un momento antes de acercar al chico a él, envolviéndolo en un fuerte abrazo. Su magia continuó empujando contra el hombre, sin embargo, no fue doloroso, por lo que Sef apretó los dientes y la tomó en un segundo. La magia de Harry envolvió toda la habitación, empujando hacia abajo todo, incluso causando que el profesor Flitwick perdiera su sonrisa por un momento, antes de que de repente volviera al chico. Sef sintió que el centro de Harry lo jalaba todo hacia adentro. Casi instantáneamente, el chico enojado se había ido, y los sollozos atormentaron el cuerpo del pequeño. Harry envolvió sus brazos alrededor de Sef y lloró en su hombro. El profesor Flitwick desvió su atención de la pareja, revisando con los ojos todo lo que había en la habitación, asegurándose de que nada se hubiera roto o caído. Su atención se posó en un marco que se había caído de una estantería. Perdí uno. Murmuró, agitando su varita para devolverlo a su lugar. Hizo una pausa por un momento, mirando a la pareja antes de mover su varita de nuevo al marco SHHHH. Harry, te tengo. Sef continuó frotando círculos contra su espalda. Los sollozos de Harry se convirtieron en leves lloriqueos y lágrimas silenciosas. Está bien. Apartó una mano y metió la mano en el bolsillo para sacar de uno de sus tragos calmantes más fuertes. No quería dárselo al chico, ya que lo confundiría, y claramente necesitaban hablar. No, no lo quiero. Harry apartó la botella. Tenemos que hablar, y si lo tomo, estaré fuera por mucho tiempo. De mala gana se apartó del abrazo de Sef. Con piernas temblorosas, Harry caminó hacia la silla más cercana y se sentó, y sin pensarlo mucho, llamó sin varita a otra silla a su lado. Un grito ahogado hizo que Harry se volviera hacia el profesor Flitwick, y el chico se puso rojo de vergüenza. Harry, está bien. El profesor Flitwick ha visto y lidiado con cosas mucho peores. Es parte del oficio cuando se es jefe. Sef le lanzó una leve mirada al otro profesor, quien captó la indirecta y no hizo ningún comentario ante la demostración de poder que acababa de dar el niño de 11 años. Ahora desea estar aquí, porque estaba preocupado por ti. Desafortunadamente, fallé en ese aspecto y estoy agradecido de que haya tratado de ayudarte. Harry todavía estaba avergonzado, pero se sacudió un poco y se concentró en cambio en Sef. Me llamaste una pérdida de tiempo. Una mueca fue la única respuesta de Sef. Harry se preparó para lo peor. Lo siento de verdad. Sef frunció el ceño al ver la mirada de sorpresa en el rostro del chico en respuesta a su disculpa. Por mucho que me gustaría poder afirmar lo contrario, no soy un modelo de salud mental. Levantó una mano, como si esperara ser interrumpido. No es una excusa, sino una explicación de por qué me alejé. Hizo contacto visual con Harry a propósito. Me había dado cuenta, Harry. O más bien, me permití creer que estabas mejor sin mí. Al ver al ministro Potter entrar y verlos a usted y a él conectados, mi mente creó esta idea de que pasaría a su familia real y se olvidaría de mí. Tomé decisiones a partir de ahí, creyendo incorrectamente que sería la mejor solución y la menos dolorosa. Sef no tenía idea de qué esperar de Harry. Se sentía bastante vulnerable y una parte de él quería huir, sin embargo, se enorgullecía de no correr nunca. Estaba bastante sorprendido cuando Harry se arrojó sobre él. Eres un idiota, Sef. Harry lo fulminó con la mirada. ¿Por qué me olvidaría de ti? Después de todo lo que tú y Augie habéis hecho por mí. Miró a Sef y se alegró un poco de ver al hombre moralmente impasible estremecerse. Tenemos más de qué hablar, creo. Pero Sef, incluso si mis padres regresaran de entre los muertos, incluso si entraran por esa puerta ahora mismo y me pidieran que volviera con ellos, no me iría sin ti. Sef sintió un nudo en la garganta y tosió vergonzosamente, acercando a Harry. Bueno, me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo, caballeros. El profesor Flitwick estaba bastante triste por tener que interrumpirlos, sin embargo, había pocas dudas de que el director no había notado los temblores y sin duda estaba investigando mientras hablaban. Creo que estamos corriendo contra reloj. Sef asintió, dándose cuenta de lo mismo por sí mismo. Se separó de Harry y se limpió algunas arrugas de la túnica antes de centrar toda su atención en el profesor Flitwick.
Lo siento Filius, sin embargo, necesito mucho un juramento de tu parte, o si lo prefieres, podría obliviarte. Harry estaba un poco molesto con la parte de él que casi deseaba que el profesor lo hubiera hecho. Entiendo, maestro Snape. La punta de su varita brilló con un púrpura vibrante mientras proclamaba su juramento. Yo, Filius Inclaud Flitwick, por mi voz y mi magia hago un juramento de no revelar los secretos que me han dado sobre Heredero Potter y el maestro Snape. La luz violeta envolvió suavemente al profesor. Seth esperó un momento antes de asentir de nuevo. Se alejó, dirigiéndose hacia la puerta. Ah, y el señor Potter. Harry volvió su atención hacia él. Detención esta noche, por destrozar la oficina de un profesor. Harry siguió su línea de visión para ver el vidrio roto en el marco que se había caído. Continuará.